gobierno suspendió el diálogo con sectores indígenas y dijo que no hay condiciones. La decisión llega cuando el paro nacional cumple 29 días, casi ya un mes, Dios. marcado por bloqueos viales y una creciente tensión en varias provincias. A esta hora, en Imbabura hay cierres viales, también en la provincia de Loja, cierres viales en también la provincia de Pichincha. Y bueno, hay algunas vías habilitadas en Imbabura, solamente dos, Ibarra Atuntaqui y Ibarra Salinas Lita. Esa es una de las vías que está abierta en Imbabura, pero esto es lo que sigue del paro nacional. ¿Qué pueden comentar acerca de que el gobierno suspende el diálogo? ¿Les parece que es una buena medida? ¿Les parece que lo cerraron porque ellos se opusieron a unas mesas técnicas de diálogo en algunos puntos? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, yo no diría que está cerrado el diálogo, más bien diría, como menciona el gobierno, o sea, no hay las No hay las condiciones y condiciones, claramente claro. no las hay. Es decir, tienes grupos que están literalmente desde hace un mes cometiendo actos terroristas. No hay la manera de negociar con personas así y tampoco creo, y lo he dicho desde el principio, que se tengan que negociar con terroristas. Posiblemente con las bases, recordemos cómo funciona la CONAIE, es una confederación de movimientos indígenas. Al final tienes movimientos locales. Yo veo que los movimientos locales, al menos en Imbabura, en estos aquí, no piensan ceder. Entonces, yo lo veo muy complicado. Entonces, eh, creo que si se ejecuta todo el peso de la ley, muchas de las personas que están asistiendo a estas manifestaciones o que dirigen estas manifestaciones tendrían que ir presas, partiendo por los líderes de la CONAIE que están permitiendo la destrucción del país y el cometimiento de varios delitos con una justificación irrisoria, como la de la justicia indígena, como la de que tienen la misma autoridad del presidente, que fue las cosas que se dijo estos días, donde se trataba de poner al mismo nivel una persona elegida por un grupo de movimientos que no representarán ni el 5% del país, a la misma altura del presidente de la República elegido por más del 50% de los ecuatorianos, que somos más de 18 millones en este momento. Sí, claro, y aparte de lo que hablabas de los detenidos, hubo un detenido en Calderón, en la comuna San Miguel del Común, frente a esta denuncia de un supuesto excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional para restablecer el orden de la zona, donde aparece un ciudadano con una bomba Molotov. En ese momento el sujeto intentó huir, ingresando de manera abrupta a un domicilio y tuvo que ser repelada por el personal de la Policía Nacional, haciendo el uso legítimo de la fuerza y logró neutralizar a esta persona y lo detenió, lo detuvo. Tú. Sí, perdón. Y bueno, esto es lo que pasa a estas horas del paro nacional. Ayer sabemos que el gobierno suspende el diálogo, como dijiste Jeremy, como lo dije yo, porque no existen las condiciones. Y esto obviamente también afecta a la economía. Algo que también quiero añadir, hablando del tema de que se está afectando la economía dentro de Imbabura, es que el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, anunció el plan que se llama Vive Ibarra para reactivar la economía de la ciudad, porque según el funcionario, Imbabura registra pérdidas ya de 54 millones a causa del paro de la CONAIE. 54 millones. 54 millones, ¿me hablas de por día o me hablas Total. total? Creo Un que balance total. de lo que entiendo es un balance total. Un balance total, Que 54 tiene sentido por millones. una ciudad tan pequeña, o sea, quiero decir, Exacto. no es Claro. Guayaquil y eso es hartísima plata para una sociedad que al final, digamos que no es una ciudad tan grande. Sí. Claro, sí. Y A también, propósito también de esto, de ajá, este paro nacional o paro focalizado, no sabría decirles si de pronto el gobierno nacional tomó una postura un tanto adelantada al colocar al ministro del Interior, John Reinberg, y mencionar que se había acabado el paro nacional. Algo tuvo que haber ocurrido dentro de estas mesas de diálogo o de pronto dentro de la CONAIE como tal y los sectores y movimientos indígenas, porque al momento que las bases deciden o tratan de rebelarse y sale estos videos y estos comunicados con Reinber al lado, por su parte Leonidas Issa, por su parte Marlon Vargas, bastante aislados a ese pensamiento, bastante cerrados en los que ellos creían. En todo caso, considero que hay una fractura, por supuesto, pero en este momento puede haber algo o
puede estar pasando algo entre las bases y los líderes de la CONAIE. Al final no dejan de ser un solo movimiento. ¿Y hasta qué punto esta decisión de tratar de rebelarse frente a la misma CONAIE les ha permitido salir adelante, tener su independencia, o es algo que definitivamente no van a poder tener? Esa palabra tan significativa, la independencia. Las bases deberían de crearse un nuevo movimiento que ya no debe ser la CONAIE, deben de tener nuevos líderes. Esa es la pregunta. Así es. También lo que decías, el líder indígena Marlon Vargas anunció en una rueda de prensa que se suba el sueldo básico a $650 Sí. mensuales, que eso fue uno de los puntos que agrega. Ya son 10 puntos que tienen en su lista para entrar a un supuesto diálogo con el gobierno, pero la CONAIE no ha dialogado para nada con el gobierno, pero estos son los puntos que ellos tocan. Como lo decía Zaida Rovira, ministra de Gobierno, cada vez que avanzan los días de este paro convocado por ellos, son más las aristas, son más las solicitudes, más las peticiones que esta gente está exigiendo. Así lo dijo, tal cual. Y yo también me remito a copiarle un poco sus palabras y añadirme y ser parte de su postura. Cada vez que avanzan los días, ya casi un mes de este paro nacional convocado por la CONAIE, están pidiendo y están solicitando más puntos a favor de ellos, de lo que ellos creen, pero no están viendo la economía, no están viendo si realmente el país le va a beneficiar o no. También en esta misma provincia donde existen varios bloqueos en la provincia de Imbabura, las Fuerzas Armadas toman control de Buenos Aires tras operativo contra la minería ilegal. El gobierno nacional ejecutó una ofensiva militar de gran escala para erradicar la minería ilegal en Imbabura, destruyendo más de 700 bocaminas y capturando a 7 personas vinculadas con grupos armados. Yo no sé si vieron el video que publicó el Ministerio de Sí. Defensa por estas 700 bocaminas destruidas por la minería ilegal. Dicen que esto tiene relación a lo que pasa a nivel nacional la semana pasada por el coche bomba en Guayaquil y otros sectores que también fueron como el río Churupe y como en la vía Cuenca-Molleturo. Sabes que yo no soy experto en eso, no sé si tú sabrás si era la manera más eficiente, como que lanzar como que los BM-21 que estuvieron utilizando y los cohetes y Sí, todo eso desde, creo que la guerra del CENEPA, si no me equivoco. claro, No, sí. O sea, miento, no, la no, de Tiwinsa. O sea, me sorprendió como que toda la logística que hubo detrás de ese tema, ese ataque contra la minería, pero lo bueno es que al final dio resultados. A mí lo que me interesa al final es, más que la eficiencia, la eficacia de los resultados que entrega el gobierno nacional en esta materia. Eh, Creo yo que al menos a nivel de percepción se puede ver ahora sí una verdadera lucha en contra de la minería ilegal, porque al final, en estos últimos 10 años, ¿cuándo se ha visto un ataque contra la minería ilegal? Al menos yo no recuerdo más allá de ciertos momentos en los que se cerraron ciertas partes, por ejemplo, cuando sé que en la Amazonía o en el oro, etcétera, hubo ciertos lugares en los que digamos que hubo operativos, pero no algo a esta magnitud. Me parece interesante, pero no sé hasta qué punto fue, digamos que eficiente lanzar toda la artillería militar, por así sí, decirlo, artillería para pesada. una minera con 7 personas. Claro, sí, sí, sí. Y una de las cosas que dijo el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, lo voy a leer textualmente: sepan que el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal, porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente. Este es un ilícito que no se va a dar más en la provincia de Imbabura. Esto es lo que Algo, dijo Giancarlo Lofredo. algo que yo quería añadir también es que era que yo no sé si ustedes habían dado cuenta, pero que, por ejemplo, la minería ilegal, hoy en día vi un comunicado en el que la gente determinaba que la minería ilegal se ha vuelto un negocio mucho más rentable que el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí también, dentro del área de la minería ilegal, se tuvo una escasez de, por ejemplo, de medidas de prevención, porque ¿cómo puede ser que la minería ilegal de repente ese es un tema tan hablado ya en su auge, ya, que está actualmente, y por qué no se hizo algo para prevenir eso, para prevenir que crezca de tal magnitud? Claro, sí, 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 estoy totalmente de Es un acuerdo. problema que ya viene arrastrándose, Desde ¿no? hace Desde muchos hace años. muchos Sí, años. muchos años. Oigan, y también debido a todo esto que ha estado ocurriendo en el país y estas amenazas de bomba y también que han afectado ciertos sectores del país, la Prefectura Ciudadana del Guayas hace un comunicado oficial. Y escuche bien, porque debido al atentado registrado el pasado miércoles 15 de octubre en el puente Churute Naranjal, se recomienda a todos los conductores tomar rutas alternas
mientras se restablece la circulación normal. Y escuche bien porque estas son las vías alternas. El desvío 1, Yaguachi Virgen de Fátima, kilómetro 26, El Triunfo, La Troncal. O el desvío 2, Puerto Inca, Pancho Negro y La Troncal. Así es, son las 7:45 de la mañana, Zelda, nos vamos al siguiente segmento. Estos son los titulares del día. Ley de donaciones está lista para votación en la Asamblea. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 18 de octubre de 2025 el informe para segundo debate del denominado proyecto de ley de donaciones para la fuerza pública calificada como urgente en materia económica y presentada por el presidente Daniel Noboa. De acuerdo con la Presidencia de la República, este sexto proyecto de ley urgente del presidente Noboa busca establecer un régimen de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El dato que menciona este artículo es 4. Son los puntos que conforman el proyecto de ley, junto a 2 disposiciones generales, una reformatoria, una transitoria, 2 derogatorias y una final. Secretario de la OEA se reunirá con Noboa. El secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Albert Randin, anunció que estará en Ecuador hoy lunes 20 de octubre acompañado del secretario de Seguridad Multidimensional, Iván Márquez. El objetivo de la visita, según él explicó, es fortalecer los lazos de cooperación entre el organismo internacional y el gobierno ecuatoriano. Continuamos con más información, amigos, y estaremos hablando de qué pasó en este caso Ligados. TCE reduce la pérdida de derechos políticos de Verduga y Franco Lor. El juez electoral Patricio Maldonado resolvió la noche del viernes reducir de 4 a 1 año la sanción de pérdida de derechos políticos impuesta a los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Eduardo Franco Lor y Augusto Verduga. Maldonado moduló la sentencia ejecutoriada en el caso 123-2024 TCE, invocando el principio de favorabilidad. Su decisión establece que Verduga y Franco Lor ya no estarán inhabilitados hasta 2029, sino que únicamente perderán sus derechos políticos entre el 7 de febrero de 2025 y 7 de febrero de 2026. Vamos ahora también con paro nacional. Indígenas amazónicos se unirán. Los indígenas de la Amazonía ecuatoriana resolvieron el 18 de octubre de 2025 declararse en movilización permanente en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa por el abandono estatal y supuestamente la devastación petrolera y minera. Además, anunciaron que articularán acciones en las comunidades para unirse a las protestas impulsadas por la CONAIE. ¿Ustedes recuerdan el famoso video donde salía Freddy Ehlers diciendo que hay que abrazar un árbol? Pues escuche bien, Corte confirma la glosa contra Ehlers por su gestión en TAME. La desaparición de la aerolínea estatal TAME sigue generando consecuencias judiciales. 4 figuras vinculadas al correísmo, Pavel Muñoz, Luisa González, María de los Ángeles Duarte y Freddy Ehlers, fueron señalados por la Contraloría General del Estado por supuestas irregularidades en la administración de la empresa pública. El caso más reciente es el de Freddy Ehlers, el exministro de Turismo. El 17 de octubre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia confirmó una glosa de aproximadamente $15 millones en su contra. El fallo ratificó su responsabilidad civil culposa por la falta de políticas empresariales y técnicas durante el arrendamiento de un avión en específico en la ruta Quito-Nueva York. Así es, amigos, y continuamos con una última información. Ya estaremos hablando de Guayaquil, porque un camión cargado de droga oculta en los ladrillos fue interceptado en Los Ceibos. En un operativo de las unidades antinarcóticos y antidrogas de la Policía Nacional en Los Ceibos se realizó un decomiso de drogas. Según el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, se interceptó un camión que transportaba
una sustancia verde camuflada entre ladrillos y bloques de cemento. El cargamento ascendía a 369 bloques. Las investigaciones indican que estas sustancias ilícitas tenían como destino final Chile, la República de Chile, a donde serían enviados por rutas marítimas. Las autoridades estiman que su valor asciende aproximadamente a más de $200.000 en el mercado local y hasta 1.4 millones de dólares en el internacional. Una noticia que también quería agregar era que el Instituto Geográfico Militar avanza con la impresión de las más de 13 millones de papeletas para la consulta popular y el referéndum convocada para el Consejo Nacional Electoral para el 16 de noviembre. Ya cada vez falta menos para el 16 de noviembre para la consulta popular para votar para estas 4 preguntas de reducción de asambleístas, instalar bases militares, eliminar el financiamiento estatal para partidos políticos y por supuesto la Asamblea Constituyente. Sí, y eso que, como que en este contexto, no sé cómo ustedes vean el tema de las preguntas, o sea, qué tan favorable lo ven. Yo todavía lo sigo viendo muy favorable al gobierno a pesar de las parálisis. Lo que sí creo que va a ser un poco posiblemente distinto en ciertas comunidades indígenas. El voto, claro. Claro, y quizás en Cuenca, no sé, sé que en Cuenca la última elección le fue excelente al presidente, no sé cómo vaya en esta, porque siento que han tenido ciertos roces por el tema de las mineras, del agua, etcétera. Sí. Pero fuera de eso, al final, lo raro de las elecciones en Ecuador es que siempre te sorprenden porque nunca sabes al final hacia dónde termina apuntando la gente. Y sobre todo porque al final tienes un grupo, a veces muy reducido, de personas que hacen mucho ruido sobre ciertos temas. Y luego tienes una gran parte de la población que al final esos temas muchas veces no les suelen interesar tanto como a ese grupo reducido. O sea, ha habido varias temáticas en diferentes gobiernos, desde el aborto hasta ahorita las mineras, que al final no se sabe si es que respaldan gran parte de la población o no. Así que todavía lo veo complicado de saber hasta que no vea así como Claro, yo no estoy tan encuestas. confiado, pero sí creo que estas preguntas necesita el país. Yo creo que la instalación de bases militares es una pregunta llena. O sea, el que Eso sí diga que pasa. no, el que diga que no, pues va a sacar su discurso socialista, su discurso diciendo no, que nosotros, las Fuerzas Soberanía Armadas, nacional. claro, soberanía nacional, que nosotros podemos combatir Algo con el que- narcotráfico y no hemos podido a lo largo de ni sé cuántos años. Algo que yo quería decir eran dos cosas. Primero, de la noticia que leyó Yanela sobre que el TCL reduce la pérdida de derechos políticos De de Verdugo locos. y Franco Lor hasta el febrero de 2026. Esto quiere decir que si la pregunta de irnos a una asamblea constituyente pasa, ellos se pueden postular para ser parte de la asamblea constituyente. Correcto. Entonces estamos hablando de dos personas que todo el mundo sabe que son corruptas y me estás diciendo que le vas a disminuir la pérdida de derechos políticos y que ellos pueden ser parte de la Asamblea Constituyente, que es algo tan importante en caso de que sí se llegue a aceptar. Y segundo, yo he estado leyendo algo que me parece que estoy totalmente de acuerdo, es que mucha gente dice, ok, cambiamos la Constitución, pero también sé claro y dime qué es lo que tú quieres cambiar de la Exacto. Constitución. Todo el mundo sabe que la Constitución tiene varios problemas, pero dime, yo quiero cambiar la Constitución por este punto, este punto, este punto. Solamente te dice que te la quiere cambiar porque es una Constitución que sí tiene varios temas y que se tiene que cambiar, sí, pero ¿qué es lo que él exactamente quiere cambiar dentro de la Constitución? Tiene que también ¿Ustedes- aclarar por ese lado. ¿Ustedes recuerdan el apodo de Franco Lor? ¿Cuál era el Era apodo? justiciero. El justiciero. Bueno, háganle cuenta que tuve la oportunidad de entrevistar justamente cuando todo esto había pasado al hijo de Franco Lor, Franco Lor, el hijo. Justiciero Junior. Entonces, justiciero señor. Pero, ¿qué pasa? Una de las cosas es que decían que, bueno, que estos chats no eran de él, luego decían no, que sí eran de él, luego que no, que definitivamente pues habían sido alterados. Entonces, tuve la oportunidad de preguntarle si el justiciero era su papá. A lo que él responde, mi papá siempre ha utilizado ese apodo, desde siempre. El justiciero. Entonces sí es el papá. Entonces, ¿qué dio a entender? Que sí es el papá. ¿Qué da a Claro. entender el señor Augusto Verduga cuando no desea o no deseaba que le retiraran el teléfono y que, bueno, se lo extrajeron y extrajeron un pocotón de chats que ustedes los pudieron observar, chats, audios también con la hija de la ex ministra Duarte? Entonces, no sé, usted saque sus conclusiones, aunque la justicia diga una cosa, usted saque sus propias conclusiones y también hágase la pregunta que Luciana nos acabó de hacer. Si esto es así, de que Franco Lor y efectivamente Augusto Verduga pueden ejercer porque sus derechos políticos están suspendidos solo por un año,
usted los puede ver en una papeleta próximamente. ¿Es realmente ese el país que nosotros nos merecemos, la justicia que realmente el Ecuador merece? Este 16 de noviembre nosotros tenemos una cita muy importante con el país. Y no solo este 16 de noviembre. También tenemos citas muy importantes porque se vienen las seccionales. Ya comienzan a sonar varios nombres. Seccionales para 2027, ¿no? Así es, y ya comienzan también las campañas y se vienen días, se vienen meses bastante decisivos para el Ecuador, para su futuro, pero sobre todo piense bien qué es el país, cuál es el país que usted quiere, pero sobre todo asista a votar. Es algo que yo le voy a decir en reiteradas ocasiones. Le pregunté a Andrés Hushmer porque siempre se había mencionado, ¿no? Entre pasillos, ¿será que Andrés Hushmer lo vemos como alcalde de Guayaquil? Se lo pregunté en abril y me dijo, déjame ganar las elecciones. Bueno, las ganó. Le pregunté otra vez, ya ganó las elecciones, se vino una consulta popular. ¿Me va a hacer esperar después? O le puedo preguntar ahora. Me dice, no, pregúntame. A lo que él me respondió que es una persona que está comprometida a trabajar por Guayaquil, pero que desde la asamblea están haciendo un buen trabajo. Se comienzan a escuchar nombres, nombre que escuche, nombre que voy directamente a la fuente a preguntar, y aquí en la radio vamos a estar hablando de estos futuros y de lo que se especula candidatos. Algo que, Andrea González también Sí. se menciona, ¿no? Sí. También. algo que también quería decir que fue algo que se mencionó en la entrevista del viernes con José Lo Andrade, era el hecho de que todas las personas tenemos una memoria a corto plazo, entonces solemos olvidar. Entonces eso es algo que causa, por lo menos yo digo, es algo preocupante, porque ¿qué pasa si la gente se olvida de quién fue Verduga y qué fue lo que hizo, por ejemplo, dentro del CPCCS? Y terminamos teniendo dentro de una asamblea constituyente a una persona, una persona que ha cometido todos estos actos. O sea, es habitual aquí en realidad en Ecuador. O sea, hay mucha gente que ahorita juega a ser que son Claro. anticorreístas, que muchas veces que fueron parte del gobierno de Correa. Entonces, la gente siempre suele olvidar y al final le dan el rol digamos que al político que está cumpliendo en ese momento. Claro, los políticos que tienen una frase más popular. Sí, o sea, el que está en ese momento de moda. Así que yo más bien espero que mientras siga en boga la situación, se alcance justicia para el caso de Verduga, para Justiciero y para todos estos. Tú me dices ahora que ya lo más probable es que en el caso al menos de Lord puedas participar incluso posiblemente de elecciones. Entonces, yo creo que lo que van a estar buscando, que es lo típico que van a estar buscando, es lanzarse de una candidatura para tener cierta inmunidad y digamos que aguantarse unos meses más hasta que la gente se vaya olvidando, hasta que el tiempo pase Oye, al si no me olvido. equivoco, Franco Lord salió del país, ¿no? Él no Mm, pudo salir. No pudo salir del No, país, pudo. ¿no? el que salió fue Augusto Verduga, porque recuerden que cuando él llega a Ecuador o algo, Sí, él llega a ajá, Ecuador en el aeropuerto, estaba la ajá, prensa con él. Sí. exactamente, entonces ahí estuvo la prensa y bueno, se sabía que él iba a salir inmediatamente para Colombia, a lo que las autoridades le dijeron, no señor, usted no se va a ningún lado. Y sabemos también que mientras se daban este tipo de audiencias, pues el señor las atendió en una cama, parece que había estado bastante delicado de la salud, típica. aparentemente. Siempre están delicados de salud justo cuando les toca las Siempre audiencias. les duele el corazón, soy Sí, el hipertenso, estómago, no hablan español. soy Yo me acuerdo una vez diabético. que no hablaba español, así. o ¿Quién sea, fue ese ese? fue uno creo que fue un Vargas, no me acuerdo cuál, de los dos, cuando fue al ese, dijeron que no hablaba, o sea, que querían quichua la audiencia. Ah, tenía que haber sido el hermano. Sí, el punto es que esto es digamos que lo más básico de ellos, o sea, el tema de alejarse. A mí lo que me sorprende es lo fácil que la gente se ha olvidado de que Verduga está prófugo. O sea, quiero decir, él salió del país diciendo que se iba de vacaciones, que no se estaba escapando, que simplemente era algo que estaba saliendo a no sé qué cosa, que ya regresaba, nunca más Y regresó. recordemos Ya que no se fue estaba a Colombia. resentido porque él quería ser presidente de la República y habían puesto una candidata como Luisa González, que cómo era posible si él era el elegido. Y todos le decían, al O sea, menos él en ya se esos chats, veía. Y al soy menos- sincero, antes de que elijan a Luisa, yo sí pensé que lo iban a escoger a él, la verdad. Yo pensé que iba a ser como que el candidato, así. Pero tampoco, o sea, la parte que me decía no lo van a poner a él era el hecho de que si escogieron a Andrés Arauz justamente por su, digamos que, más que incompetencia, diría por su falta de capacidad, de carisma para poder reemplazar a Correa, tampoco iban a escogerlo a Verduga porque Verduga sí tiene un poco más de carisma que Sí, al final están buscando a alguien como Arauz, como Luisa. Y cuando manejables. manejables, que ajá. que no tengan la capacidad de poderlo reemplazar a Correa. Una Marcela Guiñaga nunca la ponen allí. O sea, a Muy personas que, difícilmente ya la claro, van a no, poner. a Verduga
O sea, más allá de para ilusionarlo, no, ni de cerca y ahora jamás. Pero bueno, Yo no sé quién sea el candidato de la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones. Ya no hay. Luis González dijo que ya no. yo la verdad en este punto y no sé si me interesa tanto quién será el candidato de ellos, porque al menos que Correa cambie su manera de ver las cosas y ponga una persona así como capaz de competir con Novoa, yo veo imposible que la RC logre un resultado mínimamente decente en estas elecciones. O que él vuelva, imagínate. O sea, él No. vuelve a prisión. Él- O sea, él claro, vuelve, él vuelve o sea, a prisión. ojalá él vuelva y cumpla su condena Claro. los 8 años que tiene que cumplirlos. Claro, Esos y sobornos. de las cuantas investigaciones más que hay. Exactamente. Y justamente tocando el tema de corrupción y todo esto, en 3 días, el día miércoles, se instala nuevamente la audiencia en contra del exministro del Interior José Serrano. Sabemos que fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos. Actualmente permanece recluido en un centro de detención para migrantes en Miami, mientras su situación legal continúa en trámite ante una corte migratoria. Y también es investigado por el caso del magnicidio de Vicencio, que es uno de los nuevos acusados junto a Javier Jordán. Y estamos esperando a que que este jueza diga algo sobre si le dan un asilo político o tiene que pagar alguna fianza. ¿Cuándo podríamos estar sabiendo? El día 23, el Ok. miércoles. El O sea, miércoles este jueves. miércoles ya sabríamos qué mismo va a suceder con José Serrano. José Pero Serrano. eso que no pasa se vuelve a aplazando. postergar, exactamente. Sí. Vamos a ver si se vuelve a postergar. Creo que esta ya es la última que se puede postergar porque estaba leyendo. Pero vamos a ver cuál es su estatus migratorio. Miren ustedes, oigan, y a propósito también de lo que estábamos hablando del próximo 16 de noviembre, escuche bien, porque 80 asambleístas constituyentes se escogerán el 16 de noviembre. 180 días durará la asamblea constituyente, 60 días adicionales puede extenderse su funcionamiento. Se conformaría de la siguiente manera: 52 asambleístas por circunscripciones provinciales, 22 por circunscripción nacional, 6 asambleístas especiales, escuche bien, entonces serían 52 provinciales, 22 nacionales y 6 del exterior, distribuidos en 3 zonas: Europa, Asia, Oceanía, la primera; Estados Unidos, Canadá, la segunda; y la tercera, América Latina, Caribe y África. Dentro de los 52 asambleístas provinciales se asignarán con estos criterios: 1. Piso mínimo de un escaño por provincia; 2. Asignación adicional por población, tomando como referencia el último censo nacional, con un escaño adicional por cada 200.000 habitantes o fracción superior a 150.000 hasta completar el total de 52.